murió y resucitó. Él no está en una tumba, Él vive. Y hoy tú y yo levantamos su nombre y reconocimos ante el mundo entero que nuestro Cristo está vivo. ¿Sabes? Este mensaje de su resurrección es el centro del Evangelio y es la verdad central de nuestra fe. La Biblia dice en Juan 11, 25 y 26: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Lo crees? El día de la resurrección es el día más importante de tu fe, de mi fe, porque es el momento en donde el plan de Dios se cumple, donde el cielo y la tierra se reconcilian y donde tú y yo tenemos acceso a la eternidad a través de la fe en la obra de Dios. Era necesario que la promesa de Jesús se cumpliera. Era necesario que la justicia fuera servida. Era necesario que ese sacrificio en la cruz fuera el pago de nuestros pecados, que se consumara la justicia por la obra de Cristo. De otra manera tendríamos una religión de buenas obras donde nadie pudo cumplirlas. Pero Cristo hizo lo necesario para que esa justicia se cumpliera. Nosotros no podíamos hacer nada al respecto. Por eso es tan importante que entendamos el poder de su muerte y el poder de su resurrección. Yo te quiero invitar a que hagas esta oración conmigo, que cierres tus ojos por un momento y le digas: Señor, en esta tarde de domingo celebramos, Señor, la obra, Señor, milagrosa que hiciste al salir de ese sepulcro, al vencer la muerte, Señor, y al vencer al pecado. Gracias, Señor, porque lo hiciste por mí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese soy yo, Señor. Por eso en esta mañana, en esta tarde, yo levanto mis manos a ti y te reconozco como mi Señor, mi Salvador, el dueño de mi vida. Y celebro, Señor, lo que tú has hecho por mí. Hay gozo en el cielo, pero también aquí en la tierra, Padre. Te celebramos, exaltamos tu nombre. Eres digno de que levantemos nuestras manos. Eres digno de que alcemos nuestra voz. Eres digno, Señor, que hagamos todo esto, porque tú eres Rey de reyes, porque tú eres Señor de señores, Padre. Y no me voy a callar, Señor. Mientras yo viva, las piedras no te alabarán. Te damos la honra y la gloria, Padre. Gracias, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes tomar tu lugar. ¿Sabes que hasta el mundo secular están teniendo evidencia de la resurrección de Jesús? Sí, los primeros cristianos empezaron a celebrar el primer día de la semana, porque era el día en que Jesús resucitó. Y empezaron a celebrar la resurrección de Cristo ese primer día de la semana. Y bueno, el Imperio Romano empezó con esto del calendario, y 50 años antes del nacimiento de Jesús se creó este calendario. Juliano se llamaba, y tenía los nombres cada día de un dios diferente y de un planeta diferente. Y empieza con lunes, el día de la luna; martes, el día de Marte; miércoles, el día de Mercurio; jueves, el día de Júpiter; y viernes, el día de Venus; y el siguiente día era el día de Saturno; y por último, el día del Sol. Y ese era el primer día de la semana. Pero cuando Cristo resucitó, la influencia de la iglesia cambió, y en lugar de ser el día del Sol, empezó a ser el día del Señor. Y cambió el nombre del día del Sol a el día del Señor. Y el día del Señor en latín es Dominicus Dies,
que luego se transformó en domingo. Así que los que no creen siguen viviendo el domingo y le siguen llamando día del Señor al primer día de la semana, porque toda rodilla se va a doblar y toda boca va a confesar su nombre. Así es de poderoso nuestro Dios. Finalmente, la Biblia habla de que al final de los tiempos solo va a haber dos tipos de personas: los que creen en un Cristo resucitado y los que no creen en un Cristo resucitado. Y los que no creen, hay alguna razón para la que no crean que Jesucristo resucitó, porque esto de la resurrección, como que a la mente natural le cuesta trabajo entenderlo, porque es algo sobrenatural. Y la mente lucha con esto de los milagros, con esto de las cosas sobrenaturales. Es difícil de entender para algunos. Y este hecho de la resurrección de Jesucristo se ha debatido por siglos. Créeme, no es una duda que apenas se originó. Y han empezado o han presentado diferentes argumentos para la resurrección. Y han dicho algunos: no resucitó, robaron su cuerpo. Pero es difícil creer que un grupo de pescadores, un cobrador de impuestos y algunas mujeres lograran robarles el cuerpo de Cristo mientras que estaba resguardado por la guardia romana, que era de las guardias más crueles y más duras. Y si lo hubieran robado, si de casualidad lo hubieran podido robar, ¿en dónde está el cuerpo? En algún lugar lo hubiera encontrado. También decían: no resucitó, fue una alucinación que tuvieron los discípulos. El problema con esto es que las alucinaciones no se dan en grupo, no se dan en un grupo grande de personas, son individuales las alucinaciones. Y más de 500 personas vieron a un Cristo resucitado. Por más de 40 días se estuvo presentando a ellos. Otro de los argumentos, un poco más acá, ¿verdad? Un poquito más New Age, han dicho: no, es que este fue una resucitación espiritual. Es algo simbólico. Pero eso contradice la evidencia. Porque a Tomás Jesús le dijo: ven, Tomás, y toca mi cuerpo, toca mi costado, ve mis manos, yo mismo soy. Y ante esto Tomás le dijo: mi Señor y mi Dios. Reconoció el cuerpo del maestro y pudo creer con la evidencia de su cuerpo que Jesús le mostró. Por si fuera poco, hay una tumba vacía. No se halló el cuerpo. No es ninguna alucinación. Si no lo hubieran comprobado: mira, aquí está el cuerpo, está soñando. Pero no fue así. Y por último, bueno, ha de haber algunas otras más, pero ya los más científicos han dicho: no pudo haber resucitado Jesús, porque esto de la resucitación es en contra de las leyes de la naturaleza, va en contra de la ciencia. Y lo que sucede es que esa es una mente que desconoce el poder de nuestro Dios. Y es una mente que cree que lo único que existe es lo natural. Niegan la evidencia por un prejuicio que tienen. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo no fue, más bien sí fue proclamada desde el inicio de la iglesia. Y ha sido debatida, ha sido atacada y ha sido cuestionada desde los primeros siglos. Lo que la hace y la convierte en uno de los eventos más examinados de la historia sin haber sido refutada, quiero decir. Así que no se puede predicar a un Cristo resucitado mientras que haya un cuerpo en la tumba. La tumba de Jesús está vacía. Y por eso la iglesia lo ha predicado por más de 2000 años. Entonces, nosotros no nos queda ninguna duda. Mi Cristo ha resucitado. Él vive, Él reina. Pero hoy te quiero hablar de lo que significa esa resurrección para ti y para mí. Porque es importante que entendamos la profundidad y el significado poderoso de su resurrección. Y te voy a hablar simplemente hoy de 3 cosas que representan su resurrección para tu vida. En primer lugar, la resurrección de Jesús confirma que Jesús era quien dijo ser. Jesús dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré.
También dijo, el Hijo del Hombre será entregado y al tercer día resucitará, en Mateo 16:21. La resurrección no tan solo fue un milagro. La resurrección es la validación de que la identidad de Jesús era la que él proclamaba, de la que él anunciaba. Tenemos que respondernos la siguiente pregunta: ¿quién era ese Jesús que murió en la cruz y que resucitó? ¿Quién era? Porque tratan de decirnos, no sé si has escuchado, que Jesús era un hombre bueno, que era un gran maestro, que era un profeta, pero que no era Dios. Entonces, para saber quién es Jesús, tenemos que examinar la evidencia. ¿Qué es lo que decía Jesús que era? ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿Y qué es lo que hablaban sus discípulos, los que lo seguían, respecto de él? No puedes basarte o hacer un juicio sin conocerlo, sin considerar la evidencia. Y entonces, basados en la evidencia y la lógica, hay tres posibilidades. Dos de ellas son mentira y una es verdad. Porque Jesús pudo haber dicho, podía decir que era Dios cuando él sabía que no era Dios. Y eso lo haría ¿qué? Un mentiroso. Jesús hubiera sido un mentiroso si sabía que no era Dios, pero decía que era Dios. Problema es que las mentiras no van con el carácter de Jesús ni con sus enseñanzas. Y cuando un líder miente, a la larga se sabe. ¿Has seguido a alguien? ¿Te han dicho mentiras? ¿Qué pasa con esa persona? Su reputación hace que la gente diga, yo ya no sigo a esa persona porque es mentiroso, porque promete y no cumple, porque pide prestado y no paga. Entonces cuando alguien te miente, tú dices cruz, cruz, ¿verdad? No lo sigues. Lo mismo sucedió con Jesús. Si hubiera sido un mentiroso, lo hubieran dejado de seguir. Hubiera habido cartas de los apóstoles, de los seguidores, diciendo, ¿sabes qué? Cuidado con este Jesús, porque te va a engañar, te va a pedir dinero, te va a hacer algo y no hace milagros. Pero no fue así. Al contrario, más y más seguidores tenía, porque verdaderamente había señales y milagros delante de Jesús o detrás de Jesús. Le respaldaban. La otra opción, que también era una mentira, es que decía que era Dios, no era verdad, pero él creía que era Dios. En ese caso estaba con algún desequilibrio mental, ¿verdad? De que me identifico como Dios. Y ahora la psicología como que trata de apoyar eso. Te identificas como algo que no eres, pero Jesús no estaba en ese plan. No estaba loco, porque sus enseñanzas, su claridad moral, su coherencia no corresponde con una persona loca, lunática o desequilibrada. Al contrario, Jesús hablaba con claridad y con autoridad espiritual, lo que hacía que aún los fariseos se acercaran a él y le dijeran, maestro. Yo creo que a un loco no le dirían maestro los fariseos. ¿Tú qué piensas? Y por último, la tercera opción sería de que él sabía que era Dios y por eso decía que era Dios. Él hablaba con la verdad. Y esta es la única opción que encaja coherentemente con su vida, con sus enseñanzas y con su impacto histórico. 2000 años de iglesia de este líder hacen la diferencia. Lo que no puedes decir es que Jesús era simplemente un gran maestro moral, lo que tal vez por algunas personas es predicado. Porque al morir y resucitar, Jesús comprobó y confirmó que era el Señor. Las palabras de Jesús dejan muy claro su identidad. No te dejan una duda, no se queda algo vago o ambiguo de quién era Jesús. Antes de que Abraham sea o fuera, yo soy. Yo soy es el nombre de Dios. Y Jesús se identificaba con ese nombre. Dijo él que había venido para buscar y salvar a los que se habían perdido. Solamente Dios puede salvar. Él dijo que el día que él era Señor del día del reposo y perdonaba pecados. Otra vez, solamente Dios perdona pecados. Dijo tener autoridad en el cielo y en la tierra, y que vendría en las nubes con gran poder y gloria, y nadie puede llevarse la gloria más que Dios. Por eso le querían matar los judíos, por eso le querían apedrear, porque se hizo igual a Dios.
y lo demostró, resucitando de la tumba. Nuevamente, si te preguntan, tú puedes decir con seguridad, la resurrección es la confirmación de que Jesús era quien dijo ser. También la resurrección consuma la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Consuma. ¿Tú sabes qué significa esa palabra consumar? Jesús allá en la cruz, al final de su vida dijo, consumado es. ¿Qué significaba estas palabras? ¿Que había llegado su vida al fin? ¿Que se le había acabado la vida, se consumó su vida? ¿Que había terminado la obra que había planeado hacer? ¿Qué quería decir Jesús con esa palabra? Uno de los problemas más grandes que tenemos aquí en la tierra es la injusticia. ¿Has observado a lo largo de tu vida o de tu caminar injusticias? Injusticias se dan en casa, en el hogar. Injusticias se dan en la escuela, se dan en el trabajo, se dan en los juzgados, con los gobiernos, en los matrimonios, con nuestras autoridades, también tal vez en la iglesia. Es una injusticia y me ofendí, ya no voy a la iglesia. El problema de la injusticia es que todos somos parte de ella. Porque la humanidad clama por justicia, por una justicia verdadera. Pero cuando Dios trae justicia verdadera, estamos en problemas porque todos participamos de ella. Todos le rendimos cuentas a Dios y todos acabamos debiendo. En el aspecto legal, para poder consumar la justicia, esto es, que se complete la justicia, se requieren 4 pasos para que se dé la justicia, para que la justicia sea consumada. El primer paso es que tiene que haber un marco legal, tiene que haber una serie de leyes que te establecen cuál es el marco, cuáles son la referencia para establecer la justicia, y se tiene que aplicar a todos por igual. ¿Has escuchado que las leyes no se aplican a todos por igual? Aquí sí pasa, pero con Él no va a pasar así. La ley de Dios se aplica a todos por igual. Por eso Dios establece una ley. Después, en segundo lugar, requiere un proceso en donde se presentan pruebas y hay una defensa. Y entonces es donde a veces las personas dicen, es que hay que pesar las obras buenas con las obras malas. No sé a qué ley se refieren, pero no está en la ley de Dios. En tercer lugar, debe de haber un fallo, una sentencia de un juez imparcial. Un juez que juzga a todos por igual, no importa si son sus hijos o si no son sus hijos, si le cae bien, si es mexicano, si es norteamericano, si es ruso, todos por igual. Y por último, tiene que haber una ejecución de la sentencia. Así que Dios mismo aplicó este proceso legal para consumar la justicia. Y Él mismo ejecutó el proceso legal en la humanidad y ejecutó en sí mismo la sentencia. La ejecutó ahí en la cruz. Jesús consumó, completó la justicia para todos, la cual recibimos a través de la fe. Por eso fue tan importante que Jesucristo pagara en la cruz y que consumara la justicia para nosotros. Su muerte pagó tu deuda, lo que un sistema de sacrificios no podía pagar. Tus buenas obras jamás iban a llegar a cumplir la justicia. Dice la Biblia en Colosenses 2:14 que Él anuló el acta de cargos que había en contra tuya y la eliminó clavándola en la cruz. Había un acta de cargos. ¿Cuántos están conscientes que ustedes tienen idea de lo que pudo haber habido en esa acta de cargos? ¿Verdad que sí? ¿No le das gracias a Dios que no hay nada ya en esa lista? ¿No estás agradecido que estás limpio, que eres heredero, que eres justo, que eres hijo de Dios? Yo le doy gracias a Dios por eso, porque Él pagó por mí, porque estoy completamente perdonado, porque su justicia se aplicó para mi vida. Muchas veces las personas piensan que el perdón es gratis.
¿Por qué? Porque no nos toca pagar nada a nosotros. Sin embargo, el perdón de Dios no es gratis. El perdón de Dios tuvo un costo, y un costo muy alto. Es como cuando eres niño y rompes un plato en la casa. Tu papá te dijo: hey, ahora me pagas el plato porque ese plato costó. ¿Verdad que no fue así? Como niños no teníamos conciencia del costo de las cosas. No sabían el sacrificio que hacían nuestros padres por tener comida en la mesa, por tener un techo sobre nosotros. Y nosotros decíamos: es mi casa. Aún como jóvenes, es mi carro, es mío, mío, mío. Lo que realmente no es tuyo, es de tu papá, es de tu mamá, porque ellos pagaron el precio. Pero tú lo tienes por gracia, porque eres hijo. De la misma manera gozamos del perdón de Dios. No porque sea gratis, sino porque Él te dio lo que tú no merecías. Porque tú, como un niño, Él no puede pagar un carro ni puede pagar una casa. Jamás podría un niño pagarlo. Ni jamás tú y yo podríamos pagar el precio de nuestra salvación y de nuestro perdón. Pero Él sí pagó por ello. Su resurrección consumó la victoria sobre la muerte y el pecado. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Por último, te digo que no te voy a aburrir aquí con una predicación muy larga, pero sí quiero que lo entiendas. La resurrección es nuestra sólida evidencia para nuestra fe. Dice la palabra, Juan 14:19, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Esto quiere decir que esta es la evidencia para que creas, mi resurrección. Así como la resurrección es el corazón del evangelio, la evidencia es el corazón de la justicia. Sin evidencia no puede haber justicia. No hay forma de probar los hechos cuando no hay evidencia. Si van a un juzgado y falta la evidencia, te dicen: ¿sabes qué? No hay evidencia en contra de esta persona, entonces no puede ser juzgada. No puedes hablar de justicia cuando no hay evidencia. Ya te has enterado en las noticias seguramente de algún caso por ahí que de repente, ¿en dónde está la laptop? No aparece por ningún lado la laptop, y porque el contenido de la laptop puede inculpar a alguien, pero no aparece esa laptop. O que las autoridades borraron por error unos emails que incriminaban a un político, pero curiosamente desapareció esa lista de emails. O todos aquellos archivos de este criminal que murió en la cárcel y que había tanta información que podía incriminar a otras personas, pero esa información está clasificada. Esto quiere decir que la evidencia no puede salir a la luz, no está disponible para que sea usada para establecer la justicia, porque se teme la información que viene ahí. Es un peligro la realidad que la evidencia refleja. Este fue el caso de un hombre que se llamó Lee Strobel. Este era un periodista del Chicago Tribune, y él se enojó mucho cuando escuchó que su esposa se había hecho cristiana. Y él dijo: le voy a demostrar a mi mujer que es un ignorante. Y le voy a demostrar con esta investigación periodística que yo hago que lo que está creyendo es mentira. Jesucristo ni existió, ni murió, ni resucitó. Y empezó a investigar y investigar y a investigar y a confrontarse con una evidencia y con otra. Pero ¿qué crees que hacía con la evidencia? No la quería aceptar. No la quería reconocer. No había evidencia suficiente para él para reconocer que Jesucristo es el Señor. Y él mismo confiesa. Y él dice: no era que no hubiera evidencia sobre Jesús, sino que él no quería aceptar lo que esa evidencia implicaba. Él escribe esto en su libro The Case for Christ, o El caso para Cristo. Él dice: el mayor obstáculo para mí no era el intelectual, sino mi voluntad. Sabía que si llegaba a la conclusión de que Jesús es quien dijo ser, entonces tenía que cambiar mi vida. Por eso es que hay esta resistencia a reconocer que la historia ha proclamado esta verdad una y otra vez, y la seguimos confesando.
Jesús resucitó, Él vive. Y muchas personas dicen, no me hablen de la Biblia, no me lleves de la iglesia, no quiero escuchar esas cosas. ¿Por qué? Porque no quieren enfrentar a la evidencia. Jesús no solo salió de la tumba, sino que también abrió la puerta para que tú salgas de la tuya, para que salgas de la incredulidad, para que salgas del resentimiento, para que salgas de la culpa, de la vergüenza, de la falta de perdón, para que salgas de los vicios, de la apatía, para todo aquello que oprime tu vida y que tú no puedes liberarte por ti mismo. Jesús resucitó para darte esperanza y vida de una vida nueva. Muchos le han dicho, como yo le he dicho alguna vez, Señor, si estás allí, muéstrate a mi vida. Yo quiero conocerte personalmente, dame una señal. Y mira lo que dice Mateo 12 del 38 al 40. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo, generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Quiero decirte, tenemos suficiente evidencia. La resurrección es sólida evidencia para nuestra fe. Su resurrección ha sido probada más allá de toda duda razonable, como se debe de hacer en una corte. Pero la pregunta es, ¿estás tú dispuesto a creer? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué le respondes a Él? ¿Qué le dices ante la evidencia de su resurrección? Esta tarde te quiero decir que no todo el que va a la iglesia es creyente. No todo el que escucha una predicación ha creído en Jesús. Yo te quiero invitar a que le digas a Jesús, Señor, aquí está mi corazón completo. No quiero ocultar ningún área de mi vida, no quiero tener ninguna entrega parcial. Quiero entregarte toda mi vida, todo mi ser, todas mis emociones, todo lo que tengo, todo lo que aspiro, todo lo que sueño. Aquí está mi vida, la rindo a ti. Y eso es lo que significa venir a Cristo. Someterte bajo su señorío. Hoy yo te quiero invitar a que vengas a Jesús. A que le digas, Señor, ya no te voy a evadir. Ya no te voy a estar estudiando a ver si me acerco. Ya no voy a mantener mi voluntad lejana de ti, sino quiero darte entrada a mi corazón el día de hoy. Hoy es el día de celebrar su resurrección, pero también es el día en donde su luz y su verdad puede resucitar en tu vida y en tu corazón, si lo has permitido que se apague o que se muera o que se disminuya esa fe. Yo te invito que a partir de este día permitas a Jesús plenitud en tu corazón, que cambie cada día de tu vida, que a partir de hoy todo sea iluminado con su luz. Ya es tiempo de caminar con Él, ya es tiempo de darle todo a Él. Te invito a cerrar los ojos por un momento y a decirle, Señor, yo te quiero dar gracias porque hoy tú me has mostrado que tú confirmas con tu resurrección quién tú eres, que tú consumas la victoria sobre el pecado y sobre la muerte, y que tu resurrección es mi esperanza y mi evidencia, Señor, para la vida. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, que me recibas como tu hijo hoy. Yo te pido, Señor, que puedas perdonarme por haberme apartado y haberme enfriado, Señor. Y yo te doy gracias, Señor, porque tu paciencia es grande, Padre. Porque siempre das lugar, Señor,
a tus hijos cuando se arrepienten. Te quiero dar la honra y la gloria, Señor. Te quiero reconocer. Te quiero, Señor, honrar. Y quiero celebrar que te levantaste, Señor, de esa tumba para darme una esperanza. En el nombre de Jesús. Amén.